¿Cómo están, amigos y amigas? Dios me lo bendiga. He venido un rato a predicarte la palabra de Dios, palabra de vida y palabra de salvación. Deja que Dios te ayude. Dios quiere levantarte, amigo y amiga, para que prediques la palabra. A ti, joven, a ti, jovencita, deja que Dios te use. Deja que Dios levante obreros y guerreros y soldados de Cristo por medio de ti. Solamente cree en Jesucristo, cree en su amor, cree en su poder. Dios quiere levantarte para que prediques y principalmente que salves tu alma. Dios quiere salvar sus almas. ¿Y cómo lo salvarán? Recibiendo a Cristo en sus vidas para amar, servir, conocer y obedecer su palabra. Dios quiere bendecir sus vidas. Dios quiere bendecir sus hogares, pero tú no lo permites, porque Cristo está en su palabra. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo está a la puerta de tu vida. Cristo está a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu hogar. Él está a la puerta de todo lugar, esperando de que tú abras la puerta de tu corazón para que ames y sirvas a Dios por medio de su palabra y su evangelio. Solamente cree, amigo y amiga. ¿Por qué esta locura? Porque muchos me han dicho que soy loco, pero soy loco por Cristo, porque la locura de Cristo salvará mi alma. La locura de Cristo me dará la vida eterna. Así es, amigo y amiga. La locura de este mundo te dará la condenación eterna, porque la locura de este mundo te llevará al infierno. Los deseos de tu carne, los deseos de tus ojos, la vanidad de este mundo. Pero la locura de Cristo, su palabra, su evangelio, eso te dará la salvación de tu alma y la vida eterna. Salven sus almas, salven las amigas y amigas. Tu joven, tu jovencita, deja que Cristo te use. Abre tu corazón, deja que Dios entre a tu vida. La palabra dice, si tan solamente alguno creyere, si tan solamente se arrepintieron, porque escrito está, Hechos 3:19, escrito está, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia de Dios, tiempos de refrigerio, tiempos de amor, porque Dios los ama, tiempos de perdón, porque Dios quiere perdonar tus pecados, tiempo de salvación, porque Dios quiere salvar tu alma, tiempo de resurrección, porque Dios quiere resucitarte para vida eterna. Pero serán para aquellos que han creído, será para aquellos que se convirtieron, amaron, sirvieron, conocieron su palabra y la obedecieron. Jesús quiere amarte, Jesús quiere salvarte, tu Señor y mi Señor, el dador de la vida, el salvador de sus almas. Solamente crean. También eran como ustedes, corazones de piedra. Me gustaban los bailes, el estar con los amigos y las amigas, la fiesta, los cumpleaños, el tomar y bailar. También estar en esa vida, pero esa vida es para perdición, para condenación eterna. Mas Cristo quiere darte las cosas eternas. La salvación para tu alma, joven, la salvación para tu alma, jovencita, y para que te use, predique la palabra,
proclamen, yo bendigo hermano, están por acá, yo lo bendigo hermanito, también es sus hermanitos, también están predicando ya hermanitos, prediquen nomás, Dios lo bendiga. Así es amigas y amigas, yo por eso que venía a decirte que también Dios quiere levantarte para que prediques, anuncia su evangelio, anuncia su palabra, solamente crean, conviértanse, que Dios levante estas piedras para que prediquen, para que proclamen, anuncien su palabra, porque también he sido corazón de piedra, es indiferente a las cosas de Dios, pero abrí mi corazón para Cristo, y ahora predico su palabra, que haga lo mismo contigo joven, contigo jovencita, que Dios levante estas piedras para que prediquen su palabra, anuncie su evangelio, porque Dios quiere levantar obreros, Dios quiere levantar predicadores, Dios quiere usarlos para que así otros vengan a los caminos de Dios. Escrito está, bienaventurados aquellos pies que anuncian el evangelio de las nuevas nuevas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque escrito está, Isaías 55:11, que su palabra no vuelve vacía, dice que su palabra Él la enviará y la hará prosperar, para la cual ha sido enviada. Que Dios grabe estas palabras en tu mente y en tu corazón. Invoques a Jesucristo, se salven, porque Dios quiere salvarlos, amigos y amigas. Escrito está en Romanos 10:13, todo aquel que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Sálvate por amor Dios quiere perdonar tus pecados, por amor Dios quiere salvar tu alma, por amor Dios quiere salvarte de todo problema, y por amor Dios quiere darte la vida eterna. Ahora dependerá de ustedes, amigos y amigas. No puede hacer, porque el resultado le dejo a Dios, que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida, en tu hogar, con tu esposo, tu esposa y los hijos de tus hijos. Dios quiere levantarte para que prediques. Todo se puede con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, el amor de Dios y el poder de su palabra. Solamente crean, amigos y amigas. Romanos 9:23. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Que tu fe esté puesta en Dios y en su palabra. Romanos 10:17. Que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pon tu fe en Dios, pon tu fe en su palabra y su evangelio, porque escrito está, 1 Timoteo 4:9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, porque Dios quiere salvar a todos, Dios quiere salvar sus almas, a todos, por su palabra y su evangelio, porque su palabra dice que tienes que amar a Dios, amar a su Hijo, conocer su palabra y obedecerla. Ahora queda en ti, amigo y amiga, que tú creas y te conviertas. Solamente pide a Dios que abras tu corazón, así como abriste tu corazón para amar a tu esposa, amar a tu hijo, amar a tus seres queridos. Te es imposible amar a Dios, al dador de la vida, en lo justo que pide Dios. Así como abriste tu corazón para amar al amor de este mundo, ahora Dios te pide que abras tu corazón por el amor verdadero, y es Cristo Jesús en tu vida. Ama a Dios,
ama su palabra, ama su evangelio y deja que Dios te ayude. Sálvate por amor, porque Jehová con amor te creó. Con amor envió a su Hijo a esta humanidad para que se salve. Cristo por amor vino a este mundo para sufrir, padecer, morir, derramar su sangre preciosa para que tú recibas perdón de pecados, salvación de tu alma y la vida eterna. Sálvense por amor. Deja que Dios les salve, amigos y amigas. Abra su corazón. Dejen la vanidad de este mundo, porque la vanidad de este mundo te llevará al infierno. Escrito está en su palabra, Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque su palabra dice en 1 Juan 2:15 que si amas las cosas de este mundo, no estás amando a Dios, porque las cosas de este mundo son los deseos de tu carne, los deseos de tus ojos, la vanagloria de tu vida, de este mundo. Y es por eso que Dios desea que ames sus cosas, porque la mala cosa de este mundo, su vanidad, son los deseos de tu carne y de tus ojos, que te llevan a pecar delante de Dios, y a la condenación eterna. Mas Dios te dice, ama mis cosas. ¿Y cuáles son las cosas de Dios? Amar a Jehová, amar a Cristo Jesús, amar su palabra para conocerla y obedecerla, y así salvarán sus almas. Sálvense por amor, amigos y amigas. Tú decidirás, porque escrito está en su palabra que Él te pone el bien y el mal, la bendición y la maldición. Dios te va a escoger, porque estamos en el libre albedrío. Cada uno decidirá su camino después de que muera, porque tú lo has decidido en esta vida. Si has caminado para Dios, en la otra vida te irás a vida eterna. Pero si en esta vida has caminado para amar las cosas de este mundo, en la otra vida te irás a condenación eterna. Te exhorto, te aconsejo que ames las cosas de Dios. Deja las cosas de este mundo que te atraen, te apartan de Dios, porque escrito está, si alguno ama las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él, porque escrito está que las cosas de este mundo pasarán y sus deseos, los deseos de tu carne, los deseos de tus ojos, pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios, el que ama a Dios, ama al Hijo, conoce su palabra y le obedece, es para vida eterna. Ahora tú decidirás, amigo y amiga, ¿caminas con Dios o caminas por el mundo? Porque Dios te da a elegir. Estamos en el libre albedrío. Escrito está en su palabra, Romanos 14:12. ¿Qué te dice ahí? Que cada uno de nosotros rendiremos cuentas ante Dios, porque la salvación es personal, la salvación es personal, salva tu alma, la salvación es personal, amigo y amiga, así le dice su palabra, salva tu alma, y escrito está, que no vaya a ser que por tu dureza de corazón
por tu corazón arrepentido vayas a condenación eterna. Escrito está, Romanos 2:5, que por tu dureza de corazón, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira en el justo juicio de Dios. Dice la palabra que por tu dureza de corazón, por tu corazón no arrepentido, irás a condenación eterna, irás al infierno. Por eso Dios nos manda a predicar su palabra, para que te salves por amor, porque Jehová te creó con amor. Escrito está, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Jehová te creó con amor. Jehová con amor envió a su Hijo a este mundo para que tú te salves por medio de él. Dice que Jehová te ama. Él ama al pecador, pero aborrece tu pecado, porque por tu pecado irás a condenación eterna. Si no me crees, vamos a la palabra. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, y muerte para condenación eterna. Mas Cristo Jesús es el amor que te quiere dar la vida eterna, porque Jehová dio a su Hijo por amor, para que por amor te salves, por amor recibas perdón de pecados, para que por amor salves tu alma y por amor vayas a vida eterna. Sálvense por amor, amigos y amigas, porque le estás haciendo indiferente a Dios y su palabra, y eso te costará en la otra vida, porque después que mueras hay otra vida, bien para vida eterna o bien para condenación eterna. Sálvense, amigos y amigas, salven sus almas, deja que Dios les ayude. La palabra dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dice Dios que vengas a Él, que vengas con tus cargas de pecados, con tus cargas de problemas, y Dios te ayudará y te dará el descanso a tus problemas, descanso a tus angustias, descanso para tu alma, porque Cristo quiere darte ese descanso. Cristo quiere darte el descanso para tu alma, y ese descanso lo hallarás y será eterno en la vida eterna, pero será para aquellos que han creído. Recibe el descanso de Dios, la paz de Dios en tu vida, porque escrito está, San Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da, porque Dios quiere darte paz a tus problemas, paz a tus angustias, paz a tus pecados, porque Cristo quiere llevar tus pecados, porque si no por tus pecados irás a condenación eterna. Cristo derramó su sangre preciosa para que recibas perdón de pecados, para que por medio de él se salven, vayan a vida eterna, y Dios les aleje de la condenación eterna, pero será para aquellos que han creído, para aquellos que se arrepintieron y se convirtieron. Cristo es evangelio. Cristo quiere amarles, amigos y amigas. Sálvense por medio de Cristo. Cristo quiere levantar obreros. Joven, jovencita, deja que Dios te salve. Deja que Dios te use para la obra. Les bendigo en el nombre de Jesucristo a todos ustedes, porque Dios me manda a bendecir. Les bendigo a ustedes, sus hogares, sus hijos,
hijos y a los hijos de sus hijos y a ustedes mismos, para que prediquen la palabra, prediquen su evangelio. Dios le levante a ustedes, Dios levante estas piedras para que prediquen y anuncien su evangelio. Les bendiga en el nombre de Jesucristo, para que Dios levante de acá de estas piedras maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, porque también he sido piedra como ustedes, es indiferente las cosas de Dios, pero abrí mi corazón para Cristo y ahora estoy predicando y anunciando su palabra. Que Dios haga lo mismo con ustedes, bendiga sus vidas y sus hogares. Dios me los bendiga, amigos y amigas. Recuerden, Cristo los ama, Cristo los ama. Dios me los bendiga, Cristo los ama. Gracias también. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Yo soy un soldado del ejército de Dios, voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Yo soy un soldado del ejército de Dios, voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y ahora canten conmigo. Yo tengo fe, lo puedo lograr, todo es posible, ha dicho el Señor.